¿Qué tal, jovencitos? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué dice la semana? Cuénteme algo, ¿cómo les ha ido en esta semana en CEPRE? ¿Cómo han manejado las materias? Día lunes, día sábado. Coméntenme un poquito, por favor. ¿Están acoplándose sus compañeros? Esperamos unos segundos. ¿Qué tal, Carmencita? ¿Cómo estás? Hola, Ray. Hola, Emily. ¿Qué tal? Hola, Sergio. ¿Qué tal? A ver. El día de hoy, a ver, déjeme sacar cuentas. ¿Hoy día nos toca hipérbola o no? Sí, ¿no? Hoy día nos toca hiperbolar. Vamos a chequear. Oye, el profe hizo hipérbola. Claro, claro, así está pues en el supersílabo. Muy bien. Entonces sí, todo concuerda, ¿no? Siempre preguntando porque a veces también los profes como que se atrasan o saltan un poco, ¿no? Siempre vigilando esa situación. Ya, muy bien, muy bien. Vamos a chequear este tema de la hipérbola. Es un poco complicado. El tema no, sino su gráfica. Su gráfica es un poco complicada. Hay que trabajar con cuidado. Así es. Recién hoy día he conseguido mi regla de elixir. Muy tarde ya. Al próximo ciclo será. En el caso de la hipérbola, vamos a ir dibujando, a ver, construyendo. Tengo aquí una circunferencia cualesquiera. Voy a construir los ejes el eje focal y el eje normal. La línea de eje y el eje normal del hipérbola. También se construyen dos rectas, perdón, que pasen por el origen y que sean simétricas a estas otras dos, ¿no? O que entre ellas sean simétricas respecto a ellas. Ahí está.
Esas podrían ser, a ver, por ejemplo, la de aquí. Y un 3.9, un 3.6. Así. Listo. Estas son las famosas asíntotas. Entonces yo podría dibujarle así un L1, un L2. Asíntotas de la hipérbola. Ahí está. Luego de eso veo puntos de corte entre las asíntotas y la circunferencia. Serían 4 puntos de corte lógicos. Esos 4 puntos los voy a unir. Los voy a unir y se va a formar un rectángulo. Ahí está. Dos. Tres. Ya está, forma el rectángulo. A ese rectángulo le vamos a llamar ABCD. Se ve bien, ¿no? Siempre preguntando porque a veces, por ejemplo, yo para que me alcance, se distribuya mejor el campo teórico, trato de que todo se acople dentro de una cantidad de hojas limitadas, ¿no? Pero eso a veces hace de que las gráficas, desde mi punto de vista, están de buen tamaño, pero desde tu punto de vista, de repente no. Entonces avísame, ha pasado a veces, unos jovencitos me comentaron, profesor, está un poco pequeño. Entonces, avisándome, chévere, acercamos un poquito porque tengo el aparatito simple que puede alejarse o acercarse, ¿no? Con mi cámara, ¿no? Pero está bien, ¿no? Creo que está bien ahora el tamaño. Te decía que este rectángulo, normalmente es un rectángulo, hay ocasiones en que podría llegar a ser un cuadrado, pero en ese caso, ¿no? O sea, deja de ser rectángulo para ser cuadrado. En ese caso la hipérbola tendría un nombre adicional, un nombre que es el de hipérbola equilátera. Es una hipérbola especial, ¿ya? Normalmente entonces es un rectángulo. Luego, los puntos de corte entre el rectángulo y la línea de eje y el eje normal también determinan elementos en la hipérbola. Por ejemplo, este punto de acá es vértice. Vértice, V1, V2. Y estos puntos de acá de corte entre el rectángulo y las líneas de eje y línea normal vendrían a ser los covértices. Covértices. Muy bien. ¿Qué más debes saber? A ver, vamos a ir enumerando entonces. LE es la línea de eje. Ahí está. LN es la línea normal. L1 y L2
son las asíntotas. Ahorita vas a saber por qué se denomina así en este caso. ABCD es un rectángulo, normalmente, ya te dije. V1, V2 son los vértices. La distancia entre estos vértices tiene nombre. El segmento distante es el eje transverso. Y su longitud está definida tal como lo habíamos visto en el ICSE 2A. Muy bien, muy bien. También tenemos, por ejemplo, el B1, B2. Ellos son los covértices. Hola Kemi, ¿qué tal? El segmento distante tiene nombre y se llama eje conjugado. B1, B2, la distancia está definida entre los covértices, tal como en el ICSE. Estos B minúscula. También está este puntito de aquí, bien curioso, ¿no? Que esté ahí, F1 y F2. Tú sabes quiénes son. F1 y F2 son los focos. El segmento que los une, ese es el eje focal o distancia focal. Justo su longitud es conocida, 12, ya la sabíamos. Claro que aquí también entendemos de que los focos en el caso del ICSE está entre los vértices y la distancia entre focos es menor que la distancia entre vértices, de hecho. Pero en la hipérbola no es así. Los que están es al revés. Los vértices son los que están ahora entre los focos. Y la distancia entre focos es mayor que la distancia entre vértices. Entonces aquí el C es mayor que el A. En cambio en el ICSE el A es mayor que C. En la ICSE el A era el mayor de todos. En la hipérbola el C es el mayor de todos. Muy bien. Ahora voy a dibujar la hoja. La hoja de hipérbola. Aquí no salió bien. Acuérdate que la gráfica tiende a acercarse cada vez más, pero nunca la toca. Ya tiende a acercarse cada vez más, pero nunca la toca. Igual aquí, ¿no? Es igual. Tiende a acercarse, pero nunca la toca. Vamos a ver. Es el hipérbola. Entonces a ella le vamos a llamar bien, como se debe, hoja
de hipérbole. Así es, hoja de hipérbole. ¿Qué más, profe? ¿Qué más? Falta otras líneas especiales. Las voy a dibujar justo con este lapicero azul nomás. LD sub 1. Ahí está. LD sub 2. LD sub 1 y LD sub 2 son líneas perpendiculares a la línea de eje, simétricamente ubicadas a uno y otro lado del origen. De hecho, paralelas a la línea de eje, a la línea normal, ¿no? Si yo escribo por aquí, tendría que LD1 y LD2 son las líneas directrices. Acá. ¿Qué más, profesor? Radios, falta dibujar los radios de esta hipérbola. Vamos a dibujar una pareja de radios, ¿ya? Justamente que es la que la define, pues, ¿no? Toma un punto de la hipérbola. Por ejemplo, algo que no esté muy rellenado. Por aquí no, por acá abajo puede ser. Mira. Acá puede ser, mira. Una pareja de radios. Ahí está. Quiero que veas bien. Los radios van por pareja. Punto P de la hipérbola, desde los focos o desde el punto como gustes, trazas los focos, o de los focos trazas un punto de la hoja de hipérbola, y eso vendría a ser una pareja de radios. Por definición, tenemos que la distancia de un punto hacia uno de sus focos menos la distancia del mismo punto hacia el otro foco es constante. Constante, la diferencia es constante igual a 2a. Pero, como normalmente no sé cuál de las dos es de mayor tamaño, a menos que observe como aquí, para generalizarla se pone así, mira, se pone en valor absoluto para alegar de que sea positiva sí o sí, porque el A es positivo, pues. Así es. También tenemos otra línea. Quiero que veas con cuidado la línea que estoy a punto de trazar. Mira. He tratado de dibujarlo un poquito más allá del punto de corte entre el azul vertical y la celeste oblicua, adrede, para que no digas que justamente me estoy yendo al punto de corte o concurrencia entre ellas. Mira. Podemos denotamos que la distancia del foco a una asíntota, a ver si quieres lo especifico, un foco, una asíntota, la distancia del foco a una asíntota es conocida. ¿Sabes a qué es igual? Es igual a B.
por teoría. ¿Qué cosa? Sí, B. B minúscula. Eso está acá. O sea, es la mitad de la distancia entre los covértices. Este semieje. Se entiende cuando, a ver, un color. Cuando tú pintas este triángulo, se ve el triángulo rectángulo. Y también pintas. No traje el tajador, compré tajador. Donde compré mis reglitas, compré tajador. Me fui hasta Navarrete a comprar pues útiles escolares del próximo año. Para ir, siempre hago eso, para ir adelantándome. No he traído el tajador. Ahí está, mira. Pero sí se nota, ¿no? Estos dos triángulos que he dibujado son triángulos congruentes. Porque estos dos ángulos, por simetría, se nota que es el mismo, ¿no? Estos dos, el de acá y el de acá. Y como la hipotenusa en este triángulo rectángulo es el radio de la circunferencia y en este otro triángulo rectángulo la hipotenusa también es el radio de la circunferencia, y los ángulos son los mismos porque ya eran semejantes, entonces ahora con ese radio o hipotenusa para ambos común ya se convierten en congruentes, pues, ¿no? Y si son congruentes, el opuesto a este ángulo de aquí es igual a B minúscula, entonces el opuesto a ella también es B minúscula. Es así como la distancia de un foco a cualquiera de las asíntotas va a ser B minúscula siempre, por teoría. ¿Ya? Otra cosa más. Nosotros sabemos conocemos algunos aspectos de elixir que van a repetirse aquí y también en hipérbola. Por ejemplo, nosotros sabemos que la distancia entre L de su 1 y L de su 2, distancia entre líneas directrices, en la elixir es conocida, es 2 al cuadrado sobre C. En la hipérbola también es 2 al cuadrado sobre C. También habíamos visto en elixir que la longitud del lado recto, el lado recto 2 puntos, es 2p cuadrado sobre A en elixir. En hipérbola es lo mismo, también 2p cuadrado sobre A. En elixir habíamos visto que la excentricidad era C sobre A. Pues en elixir, en la hipérbola también. Ajá. Solo que en la hipérbola el numerador C, ya se sabe, es mayor que el denominador. Y es así que la excentricidad es mayor a la unidad. En consecuencia, ¿no? Excentricidad de una hipérbola. Entonces, me falta la relación entre el A, B y C, pero eso se nota en la figura. Cuando yo construya aquí hipotenusa C minúscula, cateto B minúscula, otro cateto A minúscula, y pueda denotar con facilidad de que la relación entre las letras A, B y C se repite aquí como en el elixir, pero en el elixir el C era el A era el mayor, aquí el C es el mayor, ¿no? También el C hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Listo. Entonces con eso tenemos las notas más importantes de la primera parte teórica de hipérbola.
Así es. Sin dejar de lado la definición. Muy bien. Luego de esta primera parte voy a hacer mención a la ecuación, pues, ¿no? Solo hago mención a la ecuación. De ahí algunas notas adicionales y pasamos a los ejercicios al toque. Hola Alexander, recién veo, está concentrado en el campo teórico. Ecuación de hipérbola. Destacar que en una hipérbola horizontal ella es el A y el A está con la X. En cambio, en una hipérbola vertical ella es el A y el A está con la Y. ¿Cómo va a ser la ecuación? Horizontal X sobre su A menos lo que falta, ¿no? Vertical Y sobre su A, lo que queda, igual a 1. ¿Qué es esto? Esta es la ecuación canónica. Ecuación canónica. Sin embargo, aparte de la ecuación canónica, tenemos la ecuación general y la ecuación ordinaria. Si destacamos, por ejemplo, una ecuación ordinaria, tendría que ser así: en vez de x, x menos h, y en vez de y, y menos k. Esa es la ecuación ordinaria. Claro, entendiendo perfectamente que el h, k es el centro. El centro de la hipérbola. En el caso aquí vertical, armando una ecuación ordinaria, sería y menos k elevado al cuadrado sobre el a cuadrado menos x menos h elevado al cuadrado sobre b cuadrado
igual a 1. Muy bien. Luego de presentar a las ecuaciones canónicas y ordinarias, presento a la ecuación general. Como un ax al cuadrado más un cy cuadrado más un dx más un y más un f igual a 0. Donde por mientras vamos a decir que la por c tiene que ser menor que 0, o sea negativa. Eso es el por mientras. Con eso por mientras nos podemos guiar. Te comenté que había una hipérbola especial en la que los puntos que se unían entre los cortes de las líneas normales, líneas de eje, con los vértices y covértices, me terminaban también prolongando ellos un rectángulo, ¿no? Pero que en un caso particular podría ser un cuadrado. Entonces vamos a revisar un momento ese caso particular. Ahí está. Vamos a construir primero un cuadrado. ¿Ya? Busquemos las dimensiones correctas. A ver, si todo va bien, estoy a punto de construir un buen cuadrado. Unimos. Luego voy a dibujar las líneas asíntotas. A ver, todo debe cuadrar. Las asíntotas. Y luego voy a dibujar, luego de que ya construí el ABCD, en este caso es un cuadrado. Voy a dibujar las hojas de la hipérbola, que sería más o menos así. Ahí está. Esta es una hipérbola equilátera. Pero la hipérbola equilátera no solamente podría llegar a ser así como lo estás viendo, horizontal o vertical, o sea que la línea de eje esté contenido en los ejes del sistema o paralelo a ellos, sino que también puede ser una oblicua. ¿Qué se refiere, profe? Estoy indicándote de que puede hacerse un giro determinado y mantener la postura de que siga siendo una hipérbola rotada 45 grados, por ejemplo, un clásico.
Esto debe haber sido estudio para ustedes en el álgebra, en funciones racionales, cuando se dibujó, por ejemplo, al y igual a 1 sobre x, o el x por y igual a 1 como ejemplo, y un poquito más general, y igual al c entre x, donde c es una constante positiva. También podría ser negativa y la dibujaría por aquí, ¿no? Entonces, esta es una hipérbola, mira. Rotada 45 grados. Rotada 45 grados. Es así que yo puedo construir esta línea y decir que si esta es la línea de eje, este es 45 grados. Y x por y es igual a 1. Podría ser x por y igual a 6, ya te comenté. La situación es que en ambas, la rotada o la no rotada, he dicho bien, ¿verdad? La rotada o la no rotada, en hipérbolas equilaterales, en ambas la excentricidad es c sobre a y c es a raíz de 2 por teorema de Pitágoras, por lo tanto sale raíz de 2, simplificando. Ahí está. Entonces, esa es la nota de la hipérbola equilátera. Muy bien, muy bien. Tenemos entonces nuestro borrador teórico de hipérbola, mira. Vamos a ponerle título. Hipérbola. Vamos a otra hojita. Las otras hojitas ya las tengo ya diseñadas para ti. Acá tengo una, mira. Estudio de asíntotas. Estudio de asíntotas. A ver, ¿se ve bien? La línea punteada son las asíntotas de esta hipérbola roja. Son líneas que hacen ver cómo es que la hipérbola cada vez más se acerca, pero nunca la toca, y menos aún la pasa. Las asíntotas se pueden definir en base a la orientación de la hipérbola. Si es el simple caso horizontal, ella vendría a ser el b, que es la mitad de la distancia entre ejes conjugados, y ella sí es el a. Con b y a por teorema de Pitágoras sacas el c, porque c de la hipérbola. Y se cumple el teorema de Pitágoras, ya lo sabes, pero también se cumple que la tangente de teta es b sobre a y la tangente es pendiente para la recta L1. Entonces la tangente de teta es b sobre a y eso vendría a ser la pendiente de la recta L1 y menos b sobre a la pendiente de la recta L2. Y con eso ya tengo las ecuaciones de estas rectas que pasan por el origen, o sea el intercepto vale 0. ¿Te das cuenta? Luego como el intercepto vale 0, entonces sería solamente y igual a mx y no mx más q, sino mx nada más. Y digo más q y no más b porque el b ya se utiliza en hipérbolas, en sus ecuaciones. Entonces es otra letra, más q. Y igual a pendiente de x más q. Con q vale 0 y la pendiente vale b sobre a. Y la otra pendiente vale menos b sobre a. Y esto es válido para las ecuaciones canónicas nomás. Porque un caso ordinario es distinto. Y aún un caso canónico, pero ya no horizontal, sino vertical, también cambia la situación. En una vertical, las líneas asíntotas permanecen igual, intactas, pero en esta vertical
ella ya no es la B, sino es la A, porque es la mitad de la distancia entre vértices de la hipérbola vertical. Y más bien ellas serían las B, o sea, cambian de posición, ¿no? Por eso que, como aquí va a ser A y aquí B en una vertical, entonces la tangente sí es A sobre B. ¿Se dan cuenta? Sí es A sobre B y la otra menos A sobre B. Acá está, mira, escrito. Sí es A sobre B. Una ordinaria en vez de y menos k, y en vez de x menos h, se solucionó el asunto. Muy bien. Así tenemos nosotros las ecuaciones de las asíntotas. De las asíntotas, ¿no? ¿Cómo es que puedo yo calcularlas? Identificar, saber de inmediato. Vamos a ver ahora lo que son las hipérbolas conjugadas. ¿Qué son hipérbolas conjugadas? Profe, lo de verde y rojo son hipérbolas, solamente que estoy viendo en un mismo gráfico que ha dibujado usted hipérbolas que son horizontales y otras que son verticales. Así es. Cuando se dibuja en un mismo sistema, de hecho que guardan una relación porque tienen la misma C, no sé si ves el rectángulo común para ambas. Tienen la misma C, pero las A y B son distintas. Por ejemplo, el A de la verde es B para la roja y el A de la roja es B para la verde. Eso quiere decir de que se conjugan, justamente ahí está el detalle. Se conjugan. Y aquí está, mira. El A de la hipérbola H1 para la hipérbola H2 es su B. Ella es A para ella. Perdón, ella es A para la roja. Pero ella para la verde es su B. ¿Tiene sentido, no? Para ella, para la roja, esta es la B. Pero para la verde ese es su A. Por eso que el A de 1 es B de 2 y el B de 1 es el A de 2. Pero ese es el común para ambas. Mira lo que se cumple. Esto es lo curioso. Esto es lo que quiero que aprendas. Y si es posible lo corrobores. X2, perdón, X al cuadrado sobre A cuadrado menos Y cuadrado sobre A cuadrado es igual a 1. Muy bien. Como esa es la roja, se nota, ¿no? Es X, pues es horizontal. Todo cuadra. ¿Cómo de a partir de eso yo creo la verde? Profesor, la verde sería la ecuación de la otra, la vertical. Esto pasa aquí y este de acá pasa acá. Y se acabó, ya está resolucionado el asunto. ¿Qué? ¿Sí, profesor? Sí. ¿Y por qué, profesor? Porque el A de uno es el B del otro. Y justamente se tienen que intercambiar. ¿Qué más, profe? De que si una es horizontal es x cuadrado obligatorio, si la otra es vertical es y cuadrado obligatorio. Primero, ¿no? Ya se sabe quién va primero, ¿no? Entonces, en base a eso es de que yo puedo chequear el comportamiento de una conjugada a partir de justamente su conjugada. De manera más rápida, ¿no? Más visible. Igual que esta última hojita teórica, voy a hablar de las rectas tangentes a curvas, específicamente hipérbola. ¿Qué tal? ¿Se ve todo? O parte de ella. Ahí está. Creo que ahí se ve mejor. Mira. Ya sabemos ya que hay dos rectas tangentes simétricamente dibujadas, donde si el intersecto aquí es Q, acá el intersecto inmediatamente es menos Q. Eso siempre y cuando sea canónico. Sabemos la ecuación de la curva. La ecuación de la curva es con un menos en el medio. X cuadrado sobre A cuadrado menos Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Así es. Y eso se utiliza el truquito, ya te enseñé en circunferencia y en parábola. El x cuadrado lo cambias como x sub 0 por x y el y cuadrado como y sub 0 por y, todo lo demás lo copias igual y ya sale tu resultado. Ajá. ¿Ves? ¿Ves en el canónico?
En canónico horizontal. En canónico vertical ya sabes, pues, ¿no? En vez de x cuadrado primero, va y cuadrado primero. Pero siempre debajo de la primera está la cuadrada. Y por último viene este de acá, que es la ecuación general de una hipérbola. Teniendo en cuenta de que A y C no van a poder ser negativos, sino positivos sí o sí. Perdón, en una hipérbola se sabe que A por C es menor que 0, ¿verdad? Ahora, el detalle está en qué cosa es lo que debo hacer. Yo enseñé un truquito. X al cuadrado es x sub 0 por x. Y al cuadrado es y sub 0 por y. X es x más x sub 0 sobre 2. Y es y más y sub 0 sobre 2 y todo lo demás se mantiene intacto. Así es como es. Y eso hace que se forme lo de aquí. Ajá. Nosotros hemos visto un poco de la demostración de ella, pero en parábola, cuando hicimos análisis de discriminante, ¿no? Y este es el caso más sencillo, porque todo el mundo sabe el truquito. El truquito que acabo de comentarles. Pero eso depende también del ejercicio, porque en ese ejercicio te daban la ecuación de la... Te dan la ecuación de la hipérbola, que ya se sabe que te iban a dar eso. Y te dan el punto, ¿no? El punto de tangencia. Pero en el caso número 2 no te van a dar el punto, te van a dar la pendiente, mira. Pendiente dada. Y como ya saben que son paralelas, son dos casos. En cambio, el punto solamente te arrojaba un caso. Pero en ella sí, las dos hojas, simétricas. ¿Qué se cumple? Cuando te dan la pendiente, la ecuación de la recta tangente vendría a ser y igual a mx más q, donde q es el intersecto. Pero esa q lo hemos cambiado. Y se demuestra esa q por discriminante. Condición de tangencia. A cuadrado m cuadrado menos b cuadrado en raíz es la famosa q. Y la m está con la a si es que es horizontal. Y la m está con la b si es que es vertical. Y si es que fuera ordinaria la situación, en vez de y menos k y en vez de x menos h, como aquí está. ¿Está bien? Entonces con eso acabamos el borrador teórico y pasamos a los ejercicios. Más o menos, ¿no? Teoría desarrollada. Vamos a ver. Ejercicios. Busco. Muy bien, ya está. Vamos a revisar, chequear los ejercicios. Si todo está bien, quiere decir que la siguiente semana hacemos traslación. Vamos a ver, traslación y rotación de ejes, ecuación de segundo grado. Con las polares también falta complejos. Interesante. A ver, chequeemos. Ejercicio número 2, ¿ya? Número 2. Hacemos un poquito del comienzo. Ahí vienen los truquitos. Sí. El ejercicio número 2 dice, a ver. Tenemos
la hipérbola. No, no es hipérbola. Sí, sí es hipérbola. 3x al cuadrado menos 4y cuadrado más 8y menos 16 igual a 0. Dice, sea el punto A y el punto B puntos de la hipérbola de centro h, K. Calcula el valor numérico de. Todos sabemos, sin necesidad de entrar al mundo de las cónicas, que si tenemos una ecuación y puntos de parte de ella, aunque sea parciales, podemos evaluar para hallar las otras partes, ¿no? Ahora, si yo tengo la ecuación completa y tengo parcial la coordenada, que es un punto de ella, con una componente podemos hallar la otra como función. Entonces solamente tenemos que evaluar. Evaluando, nada más. Al evaluar tendrías 3 al cuadrado menos 3 al cuadrado 9, 36 más 3 por 24 menos 16. De aquí el A vale, vamos a ver, A cuadrado es 28 tercios. Y con eso sale el B cuadrado. Bueno, el B sale de la otra, ¿no? De la otra evaluación. Entonces lo voy a hacer mejor, ¿ya? 3B cuadrado. 2 al cuadrado 4, 16. 16. A ver. 16 tercios, ¿no? Ahí está. Luego 6 veces A cuadrado más B cuadrado es sumar y por 6, sumar y por 6. Sumar es 44, ¿no? Y por 6 88 más h menos k. ¿Cuánto vale el h y cuánto vale k? Bueno, para saber eso necesito hallar, tenerle como forma ordinaria. Factorizamos 3x al cuadrado. Uy, solamente x al cuadrado menos 4 veces y cuadrado menos 2y más 1. Y menos 4 para llegar a menos 16, falta menos 12, el 12 pasa a otro lado. Y x al cuadrado sobre 4 menos el y menos 1 elevado al cuadrado sobre 3 es igual a 1. Ya está. Y con esto el h vale 0, notamos, y el k vale la unidad. Ya pues, entonces finalmente el 6 veces a cuadrado más b cuadrado, ¿sí? Más h menos k es igual a 87. 88 menos 1, 87. Y si hay clave, ahí está, 29. 29. Los problemas del comienzo son descriptivos, pues, ¿no? Solo tienes que construir, repasar, observar, ver en base a definición los elementos a sacar. De ahí vienen algunas notitas especiales, pero quiero hacer todavía unos 2 más de estos, pues. Veamos el problema 30. Aquí está. En el ejercicio 30 dice que determine la ecuación de la hipérbola con vértice en el más menos 3,0. Eso implica de que están simétricamente
a uno y otro lado del origen del sistema en una misma línea horizontal, que es el eje de abscisas. Si es así, es porque es una canónica horizontal, pues simplemente así. ¿Esto qué me indica? Mira, esto me indica que la vale 3, que es una hipérbola horizontal, que tiene ecuación canónica. Eso es lo que me indica. ¿Qué más? La longitud del lado recto es 24. Nosotros sabemos que 2b cuadrado sobre a es la longitud del lado recto. La mitad 12. A vale 3, por 12 36, 36 en raíz, b vale 6. Muy bien. ¿Qué me pide? La ecuación de hipérbola. Ya sería pues, ¿no? Como es horizontal es x al cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado. ¿No hay clave? Sí hay clave, la C. Así nomás. Mira, acá en el espacio. Vamos a ver otra. Pregunta número 32, bueno. Hemos visto en la 30 longitud del lado recto, recordando. En la 32, ¿qué hay? Una hipérbola cuyo centro está en el origen, excentricidad vale 2. Excentricidad es 2. Excentricidad es C sobre A. Vale 2. Si su eje conjugado coincide con el eje de ordenadas, claro, o sea que es una simple horizontal, pero con una horizontal el eje transverso está sobre el eje de abscisas y el eje conjugado sobre el eje de ordenadas, si es que es canónica, ¿no? Si todo está simétricamente formado. Y sí es porque el centro dice que es el origen del sistema, ¿no? El centro está en el origen. ¿Qué más dice? Dice la distancia entre los focos es 4. 2C vale 4. O sea que C vale 2. Y ella es C sobre A. Aplicando, si C vale 2, es la vale la unidad. ¿Qué me pide? La ecuación. Ahora, si yo tengo C y ya puedo hallar B, ¿no? Que saldría raíz de 3 por Pitágoras. Tendría, como sé que es una horizontal o vertical. Eje conjugado así con el eje de ordenadas. Era horizontal, ¿no? Entonces sería x al cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. El a sería 1. El b sería acá 3. Todo esto 1, todo por 3. 3x al cuadrado menos y cuadrado igual a 3. Listo. Esa es la C. Pregunta número 34. La 34 dice que el foco es el 2 raíz de 3,0. Pero también dice de que tiene centro en el origen y eje transverso contenido en el eje de abscisas, quiere decir que es una canónica horizontal clásica. Eso implica de que esta distancia, si está en horizontal, esto es la C. Es la C. ¿Qué más dice? Dice que desde un foco a la asíntota la distancia es raíz de 3. La distancia de un foco a la asíntota es raíz de 3. Pero nosotros sabemos por teoría que esto es B minúscula, lo he demostrado. Con eso yo ya tengo el valor de A, ¿no? C, B, 2, 1, raíz de 3, 3. Ese es el valor de A. ¿Y aquí qué te piden? La ecuación de hipérbola. Como sé que es horizontal, la ecuación sería x al cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Reemplazando, tendríamos x al cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. ¿Ahí está? Sí, la primera parte ya te dije que es rapidísima.
Vamos a ver la segunda hojita, a ver qué tal. Se pone interesante. Ah, qué buena, mira la 35. Ya comienzan los trucos ya. ¿Me escucha bien? ¿Eh? Todos atentos a la 35. La pregunta 35 te dan la ecuación de una de las asíntotas y te piden la ecuación de la hipérbola si te dan un punto de paso de dichas hojas, ¿no? Ya, lo que tú vas a hacer primero es entender de que si te dicen que tiene centro de origen, eje transverso sobre eje de así, es una canónica horizontal. Entonces el primer dato es de que es una canónica horizontal. Lo segundo es que como es canónica, L2, tengo la ecuación de la otra, ¿no? 2x menos 3 raíz de 2y. ¿Por qué, profesor? Porque es simétrica, pues. Es simétrica. ¿De ahí qué vas a hacer? De ahí vas a multiplicar parcialmente. Multiplicamos parcialmente. Parcialmente. Al multiplicar parcialmente tendrías 4x al cuadrado menos 9 por 2. 18y cuadrado igual a, parcialmente te dije, o sea que hay una parte que no cumple. Aquí lo que vas a poner es n. Ajá. Y para saber el valor de n, que podría ser 1, 2, menos 1, etc., necesito evaluar puntos. Evaluando puntos. Tendríamos 4 veces 3 al cuadrado menos 18 veces menos 1 al cuadrado igual a n. Acá sale 9 por 4, 36 menos 18 es igual a 18. N vale 18. Si n vale 18, entonces la ecuación de hipérbola sería 4x al cuadrado menos 18y cuadrado igual a 18. ¿Está así o hay que simplificar más? Ajá. 2 sobre 18 sería 2 novenos de x cuadrado. Y cuadrado. Ahí está. Entonces la jugadita está aquí. Multiplicas, hallas parcialmente la ecuación del x. Hasta podías chapear. Y ya tienes la A, ¿no? Única, ¿no? Muy bien, vamos a otra preguntita. Pregunta número 37, chicos. Es una pregunta importantísima. Es sumamente sencilla, mucho más sencilla que otras preguntas que hemos hecho. Pero como es importante, tengo que mencionarla, ¿verdad? 37. Dice, hallar la ecuación del lugar geométrico de los puntos P del plano, tal es que su distancia hacia el punto fijo A 1,0 es el triple de su distancia hacia la recta fija L, x igual a 2. Aquí que sea 1 y aquí que sea 2. Nos ordenamos ya. Distancia x igual a 2. Muy bien. Así. Dice la distancia hacia el punto 1,0, que es este punto.
es el triple de la distancia a la recta. O sea, algo así. La distancia hacia el punto es el triple que la distancia hacia la recta. El punto fijo es el foco y la recta fija es la línea directriz. Si la distancia es el triple, quiere decir que la excentricidad es la distancia de un punto hacia el foco sobre la distancia del punto a la línea directriz. Esa es la excentricidad. La excentricidad valdría 3, ¿verdad? Ahí está. Pero eso no te piden, pues, ¿no? Te están pidiendo la ecuación del valor geométrico. ¿Qué te parece si a ella le llamamos x, y? Pues si esto es 1, este sería x menos 1 como distancia, ¿no? Y esta sería la y respectiva, ¿no? O puede dar distancia. La distancia entre este punto y el de acá es el total 2 menos la x. Ahí está. Y eso lo llevas aquí porque es el triple, pues, ¿no? 3 veces 2 menos x. Así lo aprovechas. Y ahora solamente armarías distancia entre dos puntos y se acabó. Vamos a ver, ¿ya? Sería x menos 1 al cuadrado más y cuadrado igual a 9 veces 2 menos x elevado al cuadrado. Operas y se acabó. Ahí sale x. ¿Alguien sacó x ahí? Muy bien. ¿Cuánto salió? Porque lo que estamos haciendo ahorita es hallar la ecuación. Simplemente. Como ella es el triple de ella, entonces al resolver esto me sale la ecuación. A ver. Sería 9, 10. 10x cuadrado. Más y cuadrado. No. A ver. 9, 8. Perdón, me equivoqué. 8x cuadrado. Allá. Y como esto pasa al otro lado siendo cambiado, menos y cuadrado. Ahora sí lo veré bien. Menos 2x. Aunque acá también hay doble producto, ¿no? Sería menos 4x más por 9 es menos 36. Menos 36 queda y esto pasa allá. Sería menos 34, ¿no? Ahí está. Y 18 quítale 1, ¿no? No, sería 4, 36. Menos 1, 35. Ahí está. La clave sería Arturito. Ya, esa es solamente definición. A veces no es necesario, no te piden la ecuación, ¿eh? Solamente te piden la excentricidad, cuánto vale. Entonces todo el mundo debe saber que la excentricidad es ella sobre ella, ¿no? En dimensiones. Y sale al toque, ni siquiera hay esfuerzo. Clásico que piden la excentricidad. Pregunta número 39. En la 39 te dicen que
una asíntota es 2x menos 5y igual a 0. Eso quiere decir que y es igual a 2 quintos de x. De 2 a 5, pendiente. Lo suficiente como para poder dibujarla, ¿no? Si yo dibujo el rectángulo, aunque sea parte de ella, ya está suficiente, porque lo que quiero es esta proporción. Ella es 2 y ella es 5. Bueno, exactamente no es 2 y 5, ¿no? Es 2